Hola amigos, que tengan un tremendo mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a otro nuevo video. Que el amor de Dios pueda entrar en nuestros corazones para que nos arrepintamos, para que amemos al prójimo, pero lo más importante, para que amemos a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, amén. Ok amigos, este video quería hacerlo para dar una explicación realmente contundente a la carta de Romanos 14 y a otros versículos muy usados por los evangélicos para sustentar sus asados bailables, creyendo que, según el apóstol Pablo, ellos pueden violar la ley de Dios y así, sacando fuera de contexto todo lo que dice el apóstol Pablo, van de asado en asado, diciendo que pueden comer lo que ellos quieran, dando gracias a Dios. El problema es que este es un punto serio porque si no entienden la validez de la ley de Dios en el fin de los tiempos, van a recibir el 666 y luego la marca de la bestia. Tremendo, amigos. Así que vamos directo al meollo del asunto y de la controversia en Romanos 14. Leamos en el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que de suyo nada hay inmundo, mas a aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Luego, el otro versículo muy usado por los evangélicos para comer lo que quieran comer es 1 Corintios capítulo 10 versículo 30. Y si yo, con gracia de Dios comparto, ¿por qué he de ser blasfemado por aquello que doy gracias? Entonces, ahí es cuando el evangélico sale a comerse su chuleta de cerdo y luego dice que él da gracias a Dios y que listo, esa chuleta de cerdo quedó santificada y purificada y que ya no es inmunda, recontra plop. Entonces, bajo la misma lógica, supongamos que un hombre muere y tú estás en el desierto y no hay comida y bueno, entonces, como nada es inmundo en sí mismo y como no hace falta sino orar por los alimentos para que se vuelvan puros, entonces tú vienes y bueno, te armas un asado portátil ahí y te haces una parrillada con el muerto y plop. Es decir, amigos, que los evangélicos literalmente cristianizaron el canibalismo, diciendo que solo orando por los alimentos estos se hacen puros. Y bueno, ¿qué más se comerán estas personas en el futuro, amigos? ¿Será que si alguno de sus familiares muere y hay una hambruna, se harán un estofado de sus familiares dando gracias a Dios por esos alimentos? Recontra plop. Amigos, es que la apostasía se voló la tapa. De nuevo, ¿cuál es el problema que tienen los evangélicos? Y es que ellos sacan versículos fuera de contexto. Por ejemplo, como sabemos, el 666 se está imponiendo en el mundo entero y precisamente tiene que ver con lo inmundo. Entonces, ¿qué pasa cuando la iglesia cristiana está dormida? Literalmente dormida. Como las vírgenes necias no se dan ni por enterados que les están poniendo el 666. Plop. Amigos, recordemos que esto se nos declaró en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y las 5 de ellas eran prudentes y 5 necias. Las que eran necias tomaron sus lámparas, pero no aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: «He aquí el esposo viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Y amigos, es clarísimo que ese clamor se acerca, porque ya se está imponiendo el 666, y por supuesto que cuando aquellos que han recibido el 666 se den cuenta de lo que eso significa, pues ahí va a venir el clamor, un clamor en contra de los cristianos, desafortunadamente, porque estas personas todo lo tienen al revés.
Pero, ¿cuál es el problema de las vírgenes necias? Leamos en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Yo me pregunto por qué las vírgenes se quedaron sin luz. Es decir, estas vírgenes necias despreciaron el mandamiento y la enseñanza. La ley, amigos, recordemos la advertencia de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, amigos, si leemos un libro de física, por ejemplo, ¿puedes tú coger un párrafo y arrancárselo al libro y decir que ese párrafo habla de brujería? No, eso nunca lo hemos visto. Nunca es posible hacer eso, pero qué curioso que con la Biblia pretendamos hacer algo así. Y así se pretende hacerle creer a los cristianos que la misma Biblia te enseña a guardar la ley, pero el mismo libro luego te enseña a violar la ley. Es una contradicción que no puede ser posible, amigos. Es decir, si leemos la Biblia, jamás podemos pensar que la Biblia nos incita a violar la ley de Dios. Es imposible. En este caso, el contexto bíblico nos muestra que existen mandamientos, estatutos y decretos, y que ninguno de ellos se puede contradecir el uno con el otro. Es decir, amigos, que la ley de Dios no se contradice por ningún lado, ni en el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento. Amigos, entonces, si la ley de Dios declara que sí hay alimentos inmundos, no es posible que luego en otra parte declare que no hay alimentos inmundos. Entonces, entendamos el contexto. Leamos Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el evangélico sale feliz, arranca ese versículo de la Biblia y sale a comerse su asado de cerdo. Recordemos, amigos, que hay tribus en el Amazonas que no entierran a sus familiares muertos, sino que se los comen. ¿Acaso entonces pensaremos que como el reino de Dios no es comida ni bebida, entonces esas personas que se comen carne humana entrarán al cielo, amigos, solo porque el reino de Dios no es comida ni bebida? Y es que así tú puedes ir sacando toda la Biblia fuera de contexto, como si cogieras tu casa y le arrancaras vigas de a poquito. Por supuesto, llega el día en que la casa colapsa. Tu casa requiere toda la estructura, no te puedes ir llevando pedazos. Asimismo, la Biblia se nos presenta como un conjunto de leyes, mandamientos, estatutos y decretos, y debe ser siempre leída bajo ese contexto. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero Dios también estableció en el libro de Levíticos otras leyes que también son válidas, son estatutos. Amigos, leamos en Mateo capítulo 5 versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Así que Jesús nos está mostrando que todos los mandamientos son importantes y que todos se deben obedecer, hasta el más pequeño. Leamos en Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Está claro que el que obedece el pequeño mandamiento, obedecerá también el grande mandamiento. Y el que viola el pequeño mandamiento, va a violar el grande mandamiento, amigos.
Sin embargo, un fariseo le preguntó a Jesús cuál es el más grande de todos los mandamientos de la ley. Leamos en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Y acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el principal mandamiento de todos. Y Jesús respondió: el principal mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu pensamiento y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, amigos, Jesús nos está diciendo la estructura de la ley, en donde la ley está enmarcada por el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero esto no es un concepto etéreo, es decir, esto no es algo fantasmagórico o filosófico, sino que es un concepto real en donde el amor a Dios está enmarcado en su ley y el amor al prójimo también está enmarcado en la ley. Es decir, que solo el que guarda la ley ama a Dios y ama al prójimo. Y por supuesto, cuando se evangeliza al prójimo, se le enseña que tiene salvación, que tiene redención en Jesús. El paso siguiente es enseñarle a amar a Dios y a amar al prójimo, y para eso tiene que aprender la ley. Entonces, cuando el cristianismo empezó, los que evangelizaban por todo el mundo eran judíos, y muchos de ellos se apegaban estrictamente a la ley. Por supuesto, entonces, que un judío, cuando veía a alguien comiendo cerdo, pues lo veía como alguien perdido. Sin embargo, el apóstol Pablo, enseñándole a los que estaban en las iglesias en países o naciones paganas: hermanos, tengan paciencia con los nuevos hermanos, porque ellos aún son débiles en la fe. Leamos en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es apenas obvio que si los judíos querían evangelizar en naciones paganas, tenían que recibir a personas que traían de alguna manera conceptos paganos. Eran personas débiles en la fe. Por supuesto que no se puede condenar de primerazo a una persona que viene con mañas del paganismo. Imagínate nada más condenar a alguien solo por lo que come o por lo que no come, porque es que eso es ser precisamente débil en la fe. Es decir, lo primero es evangelizar, enseñarle a la persona que tiene salvación, y luego las leyes, los estatutos y decretos. Por esto leemos en el versículo 4 del mismo capítulo 14: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así es, amigos, es apenas obvio. Si hay alguien que está viendo mis videos y va y me escribe: hola Ecusatón, quiero ser parte de esta iglesia, pero me gusta mucho el cerdo, yo no puedo enviarle un email de vuelta diciéndole: disculpa, pero estás condenado para siempre porque estás violando la ley levítica y estás comiendo cerdo. No, por supuesto, es alguien que es aún débil en la fe. Finalmente, esta persona tendrá que fortalecerse en la fe y luego tendrá que decidir si se queda con el cerdo o se queda con Dios. Pero al principio lo que buscamos es que conozcan todos la verdad, y luego poco a poco tendrán que decidir si guardan la ley o no. Y si no la guardan, no aman a Dios y no aman al prójimo. Luego, esta es la forma en que los cristianos empezaron conociendo a Dios. Por lo mismo, quienes viendo estos videos han ido aprendiendo la verdad son personas que antes, por ejemplo, comían carne con sangre, y hoy se han dado cuenta que estaban violando la ley y ya no comen carne con sangre,
y además han ido avanzando, dándose cuenta que no pueden comer nada inmundo y que todo lo que viene del reino animal hoy en día es inmundo. De esta forma, estas personas han ido apartándose de lo inmundo, lo que es el mandamiento que dice la ley, amigos. Pero ha sido un proceso. Imaginémonos si de entrada hubieran sido condenadas. Por supuesto que se hubieran perdido para siempre, pero fueron recibidas y poco a poco fueron siendo instruidas en que tenían que apartarse de lo inmundo. Entonces, a esto se refiere el apóstol Pablo, porque la gloria finalmente es para el Padre y para el Hijo. Cuando una persona aprende sobre Dios, alguien que es débil en la fe, es el Padre y el Hijo el que lo fortalecen para finalmente lograr ser fuerte en la fe. El hombre, por tanto, no puede ir condenando así nomás, ya sea por lo que come alguien o por cualquier pecado que cometa, porque como sabemos, las personas tienen redención en Jesús. Y si de repente el que está explicando la Biblia o está evangelizando de primerazo condena, cuando Jesús quiere es redimir, entonces pues no tiene ningún sentido que predique, amigos. Pero hay algunos locos aún que dicen que Cusatón está juzgando. Y es que cuando las personas no conocen la Biblia es tremendo, porque el único que puede juzgar es el Padre, porque el Padre es el que condena. Pero el hombre no puede condenar. El hombre solo puede advertir. Pero recordemos, amigos, que según la ley, el gentil era inmundo. Como sabemos, toda persona que no guarda la ley es inmunda. Ahora, si el gentil era inmundo, entonces todo lo que tocare el gentil quedaba inmundo. Leamos en Ageo capítulo 2, versículo 13. Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Entonces, amigos, entendamos. De repente, tú eres judío, estás en Roma, vas al mercado a comprar tus provisiones, ¿y qué pasa? El vendedor que es gentil va y toca los alimentos que tú vas a comer y resulta que esos alimentos están inmundos. Pero el apóstol Pablo tiene que explicar lo que ocurre aquí, porque el gentil no es inmundo nada más así porque sí. Es decir, que nosotros no hablamos de que la persona tiene como que alguna sustancia en su cuerpo que contamina los alimentos. Es que ese es el problema del fariseo. El fariseo empieza a buscarle las minucias a la ley, llegando a un punto de abusar de la ley. Por esto es que el apóstol Pablo declara, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Porque si nosotros miramos este problema del gentil tocando los alimentos, siendo el gentil inmundo, y el judío agarrando esos alimentos para comérselo, y esto es una violación de la ley. Porque, amigos, esto está escrito en la ley. Leamos en Números capítulo 19 versículo 22. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde. Así que la ley nos dice que el gentil es inmundo, y lo que el inmundo toque es inmundo. Si el gentil toca tus alimentos, pues tus alimentos son inmundos. Es decir, que si tú estás en Roma, rodeado de gentiles inmundos, pues ¿cómo vas a hacer para comer? Porque el gentil tiene que tocar los alimentos para entregártelos, y finalmente tus alimentos serían inmundos. Entonces, ese es el problema al que el apóstol Pablo trata de darle solución, por lo que él declara en 1 Corintios capítulo 10 versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Ok, cuando tú lees este versículo parece realmente escandaloso, porque primero, comprar carne en la carnicería de una nación pagana significa comprar animales mal sacrificados que tienen carne con sangre. Pero además es tal vez comprar alimentos que
han sido sacrificados a los ídolos y aún son alimentos que han sido tocados por gentiles que serían inmundos y por tanto esos alimentos serían también inmundos. Pero pongamos atención. Vamos primero al punto del apóstol Pablo diciendo que podemos comprar todo lo que vendan en la carnicería. Porque recordemos que hay un asunto muy clave. La ley dice que no puedes comer carne con sangre. Y la única manera de comer la carne sin que tenga sangre es a través del método que es solamente realizado por los judíos. Y es un método kosher. En este caso es obvio que una carnicería en una nación pagana no puede vender carne kosher. Bueno amigos, el caso es que estamos ante una mala traducción. La palabra carnicería en realidad viene del latín macellum, que era un mercado romano en donde se vendían frutas y verduras. Así que ahí vamos dejando a un lado el tema de la carne con la sangre, porque en el macellum era como un supermercado como los que hay sobre todo en las naciones suramericanas donde te venden frutas y verduras. Así que ahí vamos aclarando. El apóstol Pablo no está mandando a la iglesia a comer carne con sangre. Bueno, nos quedan 2 puntos. Son los alimentos tocados por los gentiles inmundos y el otro punto, están esos alimentos consagrados a los ídolos. Ya vemos que el apóstol Pablo está dando instrucciones de cómo tratar a los que son débiles en la fe, es decir, aquellos que no están instruidos en los mandamientos, estatutos y decretos de la ley de Dios. Algo que también vemos ocurrir hoy en día, como ya les expliqué. De la misma forma, a nosotros nos toca recibir a los débiles en la fe explicándoles que la ley es aún válida y que el apóstol Pablo no está mandando a nadie a violar la ley, sino a tolerar a aquellos nuevos hermanos que están entrando a la iglesia mientras ellos aprenden la ley, mientras que al mismo tiempo el apóstol Pablo también trata de enseñarle a los judíos que vivían en regiones paganas a no preocuparse por ciertos dilemas que se les presentarían en esas naciones a la hora de comprar sus alimentos. Por ejemplo, al comprar alimentos que son tocados por gentiles y que según la ley se habrían vuelto inmundos. Pregunta, ¿acaso el apóstol Pablo está enseñando a violar la ley? Eso no lo podemos pensar jamás. Tenemos que dejar eso afuera. Él solamente te pide que tengas paciencia con el débil en la fe, porque asimismo la advertencia es para hoy, porque a nosotros se nos pide salir de lo inmundo. Leamos en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Es decir, que nosotros hoy en día estamos rodeados de lo inmundo. Y Dios nos pide que nos apartemos de lo inmundo. Y esto hace parte de la ley. Amigos, leamos en Isaías capítulo 52 versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. De nuevo, amigos, la iglesia está llamada a salvar, no a condenar. Pero eso no quiere decir que la iglesia está llamada a tocar lo inmundo. Al contrario, está llamada a apartarse de lo inmundo. ¿Ok? Entonces, ¿acaso el apóstol Pablo ha olvidado estas cuestiones de la ley? La respuesta es no. Es decir, según la ley, el hombre que era inmundo debía purificarse en agua y así se limpiaba de lo inmundo. Pero como sabemos, nosotros hoy en día nos purificamos en la sangre de Jesús. Es decir, si tú has pecado, tú no te quitas tu pecado bañándote. Es decir, tú te quitas el pecado pues pidiéndole perdón a Jesús y la sangre de Jesús te limpia de ese pecado. Aunque de nuevo algunos evangélicos creen que tirándose a un río con el pastor han quedado limpios de pecado. Sin embargo, es el arrepentimiento y luego la sangre de Jesús la que te limpia del pecado. Así que el que es inmundo y se arrepiente de su inmundicia
pues si lo ha hecho a través de la sangre de Jesús, ha quedado limpio. Por tanto, un gentil no es inmundo en sí mismo, ni tampoco un alimento hace inmunda a la persona en sí misma, ¿ok? Es el pecado el que hace inmunda a la persona. Es decir, cuando tú comes cerdo, tú no eres inmundo nada más porque comiste cerdo. Eres inmundo porque pecaste y violaste la ley de Dios que te dice no comas cerdo. En este caso, ahí queda zanjado el problema de tener que consumir alimentos tocados por gentiles, porque el gentil no es inmundo en sí mismo, sino que simplemente es un pecador. Y la única manera de limpiar esa inmundicia es por fe, amigos. Así se limpia la inmundicia del pecador. Por esto el apóstol Pablo declara en el versículo 14 de la carta de Romanos 14, nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, nosotros podemos ver a una persona y pensar, esa persona es inmunda, es decir, es pecadora. Tal vez lo sea, es cierto, la mayoría de personas del mundo son pecadoras, pero podemos pensar que porque el cajero del supermercado tocó mis alimentos, entonces esa fruta es inmunda, porque no se trata de inmundicia como tal, sino del pecado. En este caso, pues la fruta no es inmunda, amigos, porque es el pecado el que es inmundo. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Por esto, él declara en el versículo 23 del mismo capítulo, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que si yo en el supermercado me voy muy nervioso para mi casa, porque el cajero tocó la fruta que yo compré, pues obviamente me estoy condenando yo mismo al no tener fe. En este caso, yo no tengo ningún problema porque, bueno, finalmente el pecador es el cajero. Ahora, eso no quiere decir que no tenga que lavar los alimentos. Hay que lavarlos. Sin embargo, no son inmundos como tal, sino que el inmundo es el pecado. El apóstol Pablo, por tanto, no está incitando a violar la ley levítica de alimentos inmundos y puros. Muy al contrario, te está pidiendo que tengas fe. Y cuando sabemos que tener fe significa precisamente eso, obedecer la ley de Dios. Por tanto, se trata es del pecado. No se trata de que algo es inmundo por sí mismo. Ahora, el cerdo es inmundo no es porque esa carne sea inmunda como tal, aunque alguien diría que sí lo es, pero el caso en especial es que es pecado. Punto. Ahí es donde está el problema, ahí está el meollo del asunto. Entonces, en la carta de Romanos 14, el apóstol Pablo toca en pequeños versículos una cantidad de cosas que parece que uno no alcanzaría a explicarlas todas. El hecho es que te está diciendo evangeliza, pero no condenes, y al que es débil en la fe, tenle paciencia. Y de segundo, pues no es lo inmundo, lo que es inmundo, es el pecado. Es decir, que tú simplemente ten fe y guarda la ley de Dios y no andes por ahí muy nervioso con todo lo que vas a comer, sino que guarda la ley de Dios. En este caso, amigos, de nuevo, en los últimos días, nosotros tenemos que guardar la ley de Dios, no comer carne con sangre y básicamente no comer nada animal, porque en la ley de Dios se nos está diciendo apartarse de todo lo inmundo. Y en este caso sabemos hoy en día todos los animales están inmundos porque han sido contaminados genéticamente, amigos. Ahora, cuando trasladamos todo este dilema a nuestros días, nos estamos viendo con lo que está ocurriendo en el mundo, y es que se está imponiendo el 666, que es algo inmundo. Y la pregunta es, ¿puede alguien arrepentirse de recibir el 666 y luego quedar limpio? La respuesta es no. Es decir, que
Nosotros tenemos que mirarlo todo bajo un contexto. El apóstol Pablo lo miraba desde el contexto de empezar la obra evangelizadora en el mundo. Y nosotros tenemos que mirarlo desde el contexto de que esto se está acabando y que la obra evangelizadora está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque estamos viendo con nuestros propios ojos que el mundo está recibiendo el 666 y las iglesias cristianas están dormidas. Entonces, ¿puedes tú purificarte de semejante pecado? Pues no se puede, amigos. ¿Puede alguien que recibió el 666 ser llamado débil en la fe? No, antes está perdido para siempre. Recordemos además que esta ley está completamente ratificada por los apóstoles. Leamos en Hechos capítulo 21, versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito haberse acordado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación. Más claro no puede ser. El 666 que se está imponiendo en el mundo viola todo lo que les acabé de leer y está en el Nuevo Testamento. Por tanto, ¿cómo puede haber semejante contradicción, amigos? ¿Acaso el apóstol Pablo no estaba enterado de eso cuando a él se lo dijeron en su propia cara? Por supuesto que él lo sabía perfectamente. Es decir, el apóstol Pablo entonces tiene que establecer la manera para que los judíos entendieran y pasaran de esa ley física en la que ellos se encontraban a una ley espiritual, porque los judíos todavía pensaban que se iban a tirar a un río y se iban a purificar, y aún hay cristianos que así lo piensan, cuando hoy es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado y de toda inmundicia. Por lo tanto, el apóstol Pablo tenía que enseñarle a los judíos que evangelizaban en naciones paganas muchas cosas, sobre todo cuando en esas naciones habían personas que consagraban sus alimentos a los ídolos. Y él tiene que enseñarles, ¿saben? Esos ídolos no existen, por lo cual ustedes están en libertad de comer lo que quieran si le dan gracias a Dios. Pero cuando él dice comer lo que quieran, pues obviamente se refiere al contexto de la Biblia y de la ley. Por esto dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 27 al 30. Si algún incrédulo os llama y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Y si yo con gracia de Dios comparto, ¿por qué he de ser blasfemado por aquello de lo que doy gracias a Dios? Pues si comes o bebes, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y aquí es el mismo punto. Tú estás en una nación pagana, un pagano te invitó a su casa a comer, y bueno, esos alimentos han sido consagrados a los ídolos, pero tú simplemente das gracias a Dios porque entiendes que esos ídolos no existen. Ahora, eso no quiere decir que tú puedes violar la ley de Dios y comer cerdo y darle gracias a Dios. Eso es una contradicción completa. Tú no puedes darle gracias a Dios mientras te robas una bicicleta, aunque hay ladrones que hasta allá llegan. Hay también jóvenes que consiguen una novia y le dan gracias a Dios, cuando el noviazgo es un adulterio. Por esto, el apóstol Pablo declara, hacedlo todo para la gloria de Dios, es decir, todo lo que hagas debe estar en perfecta armonía con la ley de Dios, sus estatutos y sus mandamientos. Asimismo, amigos, cuando miramos cómo el 666 se está imponiendo en el mundo mientras hablamos, vemos que es algo sacrificado a los ídolos. ¿Acaso podemos tomarlo y dar gracias a Dios? No se puede. Y aún escuchas tú a los evangélicos diciendo que esto es un avance de la ciencia y que por tanto viene de Dios y que hay que darle gracias a Dios. Pero eso sería actuar igual que aquel delincuente que se roba una cartera
con $10,000 y le da gracias a Dios porque iban $10,000 en la cartera. Es decir, es una contradicción. Así que, siempre que tú lees al apóstol Pablo, ten en cuenta o ten la plena seguridad de que los consejos que él da son siempre enmarcados bajo los mandamientos de la ley de Dios. Si Dios declaró que un alimento es inmundo, es porque no es alimento. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo habla de un alimento, se refiere a todo lo que no es inmundo. Es decir, que el cerdo no es alimento, aunque al hombre se le dé por declararlo alimento. Asimismo, si Dios declara que un medicamento es inmundo, es porque no es un medicamento. Así el hombre quiera declararlo como medicamento. Así que amigos, como ya vamos llegando al fin de la historia del mundo, ya no podemos como que permitirnos el lujo de seguir en ese ciclo de pecar y pedir perdón una y otra vez. Algo como que pareciera que el apóstol Pablo da a entender, es decir, que aquel débil en la fe puede seguir comiendo alimentos inmundos mientras se fortalece en la fe, porque bueno, hay intercesión de Jesús, ¿verdad? Pero ese era en ese contexto. Ahora nosotros nos trasladamos a nuestro contexto, el contexto en que la intercesión de Jesús está por finalizar y a nosotros nos queda ya es apartarnos de todo lo inmundo. Ya no nos podemos dar el lujo de estar en este ciclo de pecar y pedir perdón una y otra vez, porque de repente no sabemos si hemos llegado al fin de la intercesión de Jesús en nuestra vida, porque pónganse a pensar en esto. Si estamos viendo con nuestros propios ojos a personas recibiendo el 666, eso quiere decir que la intercesión de Jesús para esas personas terminó. Y esas personas siguen vivas, amigos. Tal vez esas personas no lo sepan, pero la intercesión para ellos terminó porque esas personas recibieron el 666 y han quedado inmundas, sin posibilidad de lavarse ya con la sangre de Cristo. Así que ahora este es nuestro contexto. La pregunta es, ¿puede alguien perder su salvación por comer lo inmundo? Tal vez hace 20 años yo te diría que no. Pero ahora, hoy en día, en los tiempos en que estamos, yo te digo que sí, porque no es la comida la que te hace perder tu salvación, sino el pecado. Y cuando tú comes lo inmundo, estás pecando. Por eso se declara en Romanos 14, versículo 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, tú no ganas la salvación por lo que comes, ni tampoco pierdes tu salvación por lo que comes, pero sí la pierdes por violar la ley de Dios. El asunto en juego es que Dios declaró algo como pecado. Comer cerdo es pecado porque Él lo declaró inmundo. Y puede que no lo parezca. Alguien dirá que sí es inmundo y bueno, ese no es ya nuestro objetivo, porque estamos muy pero muy en el fin de los tiempos. Hoy nosotros simplemente declaramos, Dios declaró al cerdo inmundo y no necesito explicaciones de más nada. Alguien dirá que el cerdo es perfectamente saludable, pero a mí no me importa. Dios lo declaró inmundo y punto. Así que asimismo, lo que Dios declaró inmundo, inmundo se queda, aunque el hombre lo declare santo. En este caso vemos lo que está pasando con el pinchazo. El hombre ha declarado lo que tiene en esa inyección como santo, pero es inmundo. Y yo no necesito explicaciones de ningún científico, ni de médicos, ni de nadie. Para mí, si Dios lo declaró inmundo, eso es inmundo y punto. Ahora, ¿qué pasa cuando es el mismo anticristo el que te dice, órale, ven acá, recibe lo inmundo? Y mira, todo el mundo lo está haciendo a nivel global. ¿Acaso, amigos, eso no es tremenda coincidencia? Porque, es decir, la Biblia llama al Papa de Roma el hombre de pecado.
Es decir, es demasiado curioso que sea precisamente Él el que te pide que recibas algo que la ley de Dios ha declarado como inmundo. Pero además, amigos, qué coincidencia que todos los gobernantes del mundo, sin excepción, estén cumpliendo los deseos del Papa. Por tanto, de nuevo dijo el ángel: salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, porque si antes los gentiles no eran inmundos, porque tenían salvación, ¿verdad? Es decir, aunque eran pecadores, no estaban declarados como inmundos, como lo hacía la ley. La ley antes, pues si tú tocabas algo inmundo y no te purificabas, estabas inmundo, estabas perdido. En este caso, como la sangre de Jesús es global, nadie puede usurparla, pues por supuesto que el gentil, aunque es inmundo, pues no está perdido, porque en cualquier momento se arrepiente y ya no es inmundo. Eso sí se arrepiente, ¿verdad? Sin embargo, el Apocalipsis nos está declarando que viene un momento en el que la persona se queda inmunda para siempre. Leamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Amigos, aquí no hay contradicción de la ley de Dios, porque todos en algún momento tomamos decisiones, y esas decisiones nos hacen justos o nos hacen inmundos. Pero un día se acaba la intercesión y tal vez nosotros seguimos vivos. La persona sigue viva por una u otra razón. Solo Dios sabe el por qué. A veces, a pesar de que una persona ya no tiene intercesión, sigue viva. Puede ser por sus familiares, por sus hijos. Dios es muy misericordioso. Puede ser porque no quiere que esa familia quede sin padre, en fin. Pero, amigos, de repente llega el momento en que la persona queda inmunda. Como ya dije en videos pasados, entre más años se echa una persona encima, más difícil le es dejar de pecar. Es posible que se llegue al punto en que Jesús ya no interceda por ti. Es por esto que no se debe jugar con el pecado. Por lo tanto, si tú no eres débil en la fe, es decir, tú ya pasaste esa etapa, tú ya no deberías comportarte como alguien débil en la fe. Más y cuando en el fin de los tiempos, ningún débil en la fe podrá afrontar las pruebas que se vienen, como la marca de la bestia o el 666 y la persecución. Es decir, para tú poder afrontar lo que se viene, tienes que ser fuerte en la fe. Debes tener la misma fe de los apóstoles, una fe fuerte, resistente, que guarde todos los estatutos y decretos y mandamientos de la ley de Dios sin importar las consecuencias ni las presiones que se vengan encima. Es decir, hacerlo todo por fe. Guardar la ley es tener fe. Pero además, ahora hay que aclarar esto porque para los evangélicos el tener fe es violar la ley. Cuando ellos violan la ley es porque tienen mucha fe. Eso es una contradicción rotunda. El que guarda la ley es el que tiene fe. Eso parecería impensable tenerlo que aclarar. Pero estos falsos pastores lo han confundido todo a tal manera que hoy en día tú tienes que aclararlo todo. Y lo mismo ha ocurrido con el apóstol Pablo. Él jamás pensaría que sus cartas habrían de ser usadas para violar la ley. Por supuesto que él, desde el punto de vista en el que él está escribiendo a las iglesias, pensaría que habría de ser obvio que las personas entenderían que él se refiere a todo menos a no guardar la ley. Y que si él habla de alimentos bajo la ley de Dios. Pero así están las cosas. Hoy en día cuando tú declaras que tienes fe, los evangélicos entienden que tú violas la ley. Y eso no es tener fe. Asimismo le pasó al apóstol Pablo. Por lo que, amigos, siempre que leamos la Biblia, leámosla bajo el contexto correcto. Hasta pronto, amigos.